Bien, ya estamos al aire. Ahora sí, hermanos. Gracias a Dios. Hermano Jorge, acabamos de iniciar. Díganos cómo se está escuchando por allá. ¿Listos? Aquí ya transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila. Transmitiendo en vivo para mensajes de amor para salvación. Iglesia de Cristo, transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila, para el programa Meditar en su Palabra. Todos los martes 10 p.m. Esperemos que nos estén sintonizando y que podamos salir al aire. ¿Cómo andamos, hermano Jorge? Aquí, al parecer, o sí se escucha muy bien, o está saliendo la señal, pero no sé si estemos bien para allá. Yo creo que sí. Pero si alguien nos está sintonizando, le mandamos muchos saludos. Y si no se escucha, pues, sorry. Discúlpenme. Hermano Jorge, ¿se escucha? Nada más estoy esperando a mi hermano Jorge para que me diga que se escucha o no se escucha. Si se escucha, ya lo hicimos hasta con esta computadora viejita. Porque la computadora con la que transmitía se la llevó Irán para su escuela, la secundaria. Ya nuestro hermano vio, pero me imagino que no se escucha. Hicimos lo que podemos hacer. No sé, hermano, aquí en el micrófono se escucha. Dígame usted cómo se escucha, hermano. Al parecer no se escucha. No creo que se escuche. Norma, ¿no se escucha, Norma? Ahí viene nuestro hermano para avisarnos si ya está al aire, si nos escuchamos. Oh, sí se escucha, bendito sea Dios. Sí se escucha. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto que se escuche, porque créame lo que esta computadora es muy viejita y me da mucho gusto que sí se escuche. Bueno, a nuestros hermanos que nos están sintonizando, ya estamos al aire, de lujo, sí, estamos en vivo. Gracias, hermano Jorge. Vamos a transmitir nuestro tema desde aquí. Por ahí traigo un perico que está hablando mucho. Cheno, ven, para que hagas una oración. Te están escuchando que estás ahí con la algarabía. Ponte a hacer una oración, ándale, para que te calmen los nervios. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, así como estamos. ¿Va a orar Arsenio Junior? Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Estamos muy agradecidos en esta noche porque nos da vida, nos da salud hasta estos momentos. Nos muestra su amor infinitamente. Y sin duda, Padre, le estamos agradecidos porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Y tenemos una esperanza, un objetivo, el cual es estar en la vida eterna. Sea con este medio, Padre, el cual es la radio internet, para que siempre esté a disposición para que la palabra sea predicada. Bendiga a nuestro hermano Arsenio, que está atento y listo para hablar de su palabra. Ayúdele y dé las palabras sencillas, y de igual manera ponga todos los medios para que así mismo se predique la palabra. Bendiga a todos nuestros hermanos que también han tenido a bien ingresar a la página, que tienen el deseo de su palabra. Ayúdeles para que siempre tengan ese mismo deseo y puedan limpiar esas impurezas por medio de su palabra. Gracias por todo, y asimismo le pedimos el perdón por nuestras faltas, y en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Me da gusto que estén interesados en escuchar la palabra de Dios, no solamente en los días de reunión, sino que nuestro espíritu, hermano, siempre esté dispuesto a escuchar la palabra, ya sea por un video, ya sea por la radio e internet, porque la palabra, hermanos, sin duda alguna nos corrige, nos exhorta y nos anima a que nuestra vida se vaya conduciendo de la manera más correcta, ya que, hermanos, no sabemos ni conocemos el día ni la hora. Por ello hay que estar preparados y siempre dispuestos, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, a nuestros hermanos que hacen esa obra. Dios les bendiga, hermanos, que son un ejemplo de predicar la palabra de nuestro Dios. Y un saludo a todos los hermanos que nos escuchan de Estados Unidos, de México, de allá de Mission,
de cualquier parte, hermanos. Dios me los bendiga. Y pues aquí estamos, Arsenio Junior, y pues mucho gusto poder participar en esta radio internet. Dios les bendiga. Pues sí, gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios nos concede, ¿verdad?, estar transmitiendo en vivo, y aparte de que en vivo, pues se va a quedar grabado esta predicación, y pues es un gusto, hermanos, saber de ustedes, como sé que también ustedes para conmigo. Dios es grande y misericordioso. Acabamos de llegar de un estudio donde, Padre mío, donde se estuvo predicando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y estuvimos ahí en la clase entre los hermanos, la cual nos la pasamos, ahora sí, como se dice, nos la pasamos de lujo con nuestros hermanos, bien contentos, participando ahí de la palabra de Dios, de las oraciones, de los cantos, de la alimentación, ¿verdad? La cual fue de gran bendición, pues, para nuestro cuerpo, pero también la convivencia con nuestros hermanos. Se escucha bien, dice nuestro hermano, y ojalá que estén escuchando en vivo. Si no, pues esta predicación se va a quedar grabada aquí en este medio, en el medio del Facebook. Bien, hermanos, gracias a Dios, como les digo, vamos a predicar la palabra del Señor. Voy a leer un texto donde vamos a basar nuestra predicación. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Si usted es tan amable de apuntar o de buscar en su Biblia y quiere estar conmigo en estos momentos en la cual nos hemos, pues, aquí reunido para estudiar la palabra del Señor. También igual, si usted tiene o me quiere marcar o mandarme un mensaje por mi Facebook, Arsenio Barrientos, ¿verdad? El Facebook es Arsenio Barrientos Hernández. Ahí puede mandarme el mensaje, usted que ya me conoce, quiere que le saludemos, bueno, pues por aquí hágalo. Y si no, pues a través de nuestro hermano Jorge también mandaremos los saludos. Dice la escritura, hermanos, ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 4: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero vivimos con el poder, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Este texto, hermanos, para mí es muy impresionante, de cómo el capítulo 4, hermanos, nos enseña que así como supimos que el Señor Jesucristo resucitó y también, hermanos, tembló en la debilidad, igual nosotros, mis hermanos, vivimos en el poder de Dios. Aunque parezcamos débiles, en Cristo, hermanos, tenemos el poder de nuestro Dios. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Sí, hermanos, aunque parezcamos insignificantes ante los demás, aunque ellos nos miren como insignificantes, como personas débiles, porque no les podemos responder a golpes, ni mucho menos a palabras, hermanos, y ellos nos miran débiles a nosotros, nos miran, ahora sí, como dicen por ahí, mencitos, nos miran mansitos, nos miran débiles, porque perdonamos, porque queremos hacer la obra y parecernos a nuestro Dios. Parecemos débiles nosotros, pero nada que ver, hermanos. Tenemos mucho poder en Dios. A nosotros nadie nos hace daño porque tenemos a Dios en nuestras vidas. El poder de Dios, hermanos, nos hace aún más poderosos que sus propias armas, que sus propios brazos, que su propia lengua. Jesucristo murió en la cruz, pero no murió porque lo hayan querido vencer, nunca. El Señor se dejó morir por nosotros. A Él nunca lo vieran, Él es Dios, Él nunca, si en Él estaba el que no lo destruyeran, no se iba a dejar porque Él es Dios, pero Él lo hizo así para morir por nosotros, por los que estábamos muertos, para que en su muerte nosotros tuviéramos esa vida. Bien, hermanos, nuestro tema que nos presenta aquí el apóstol Pablo a los Corintios en el versículo 4 nos hace ver, hermanos, acerca del poder de Dios cuando nosotros somos débiles. Y es como ya les dije, la gente cree que somos débiles, pero no es así. Tenemos el poder de Dios.
Y ese es nuestro tema que vamos a tratar, el poder de Dios en nuestra debilidad, en tu debilidad. Mandaremos saludos a nuestros hermanos que se están conectando. Saludos a nuestra hermana Graciela Piña, allá nos está saludando nuestra hermana desde Socorro. Sí, hermana, qué bueno que nos están escuchando. Y créeme lo que va a ser un tema muy edificante, que nos vamos a dar cuenta nosotros que nuestro Dios es bueno con nosotros y que, no hombre, nos sacamos ahora sí, como dicen por ahí, la lotería, que nosotros no jugamos lotería. Pero como si así fuera, ¿cuánta gente quisiera tener el poder que nosotros tenemos? Fíjense bien, vamos a mirar tres cosas acerca de nuestro tema, el poder de Dios en tu debilidad. Y la primera cosa que podemos decir nosotros, mis hermanos, acerca del poder de Dios en nosotros, en nuestras debilidades, lo primero que podemos decir es lo que dice la carta a los Corintios, ahí en el capítulo 12, versículo 9. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ahí adelantito dice el apóstol Pablo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia para señales, prodigios y milagros. ¿Ya vieron lo que el apóstol Pablo dijo? Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo, como ser humano, dice en el versículo del capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y leíamos el versículo 12 de cómo Dios usó poderosamente al apóstol Pablo, haciendo milagros, señales, prodigios, el gran poder de Dios en un ser humano. Así es, mis hermanos, el poder de Dios en nuestra debilidad, que es nuestro tema. Nos enseña el apóstol Pablo que Cristo se perfecciona en las debilidades. En otras palabras, mis hermanos, a Dios le encanta usar a los débiles. Sí, a Dios le encanta usar a los débiles. ¿Y quién es un débil? Pues el apóstol se está presentando como tal, de cómo él, hermanos, Dios trabajaba en él cuando él, hermanos, sabía que él no podía hacer las cosas y se sujetaba a su Dios. Todos los seres humanos tenemos debilidades. Sí, mis hermanos, un manojo de defectos, un manojo de imperfecciones, tanto físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Fíjense, hermanos, un fin de circunstancias incontrolables. No podemos nosotros, hermanos, controlar las circunstancias. De repente nos encontramos en tal o cual situación y no podemos nosotros controlarlas. Esas circunstancias, hermanos, nos debilitan. Puede ser, hermanos, cuando no tengamos dinero, que nos sentimos tristes, nos sentimos desesperados, o en nuestras relaciones, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, con nuestros vecinos. Pero lo más importante, hermanos, que nosotros tenemos que saber acerca de este tema, es qué hacer con mis debilidades, con las debilidades que yo tengo. La pregunta es, ¿qué haces tú con tus debilidades? Porque a Dios le encanta usar a los débiles, y si tú eres una persona débil, a nadie le gusta que le digan débil. No, hermanos, a nadie nos gusta que nos digan débiles. En cierta ocasión un hermano vino a mi casa y aquí tenía varios himnarios y uno de ellos lo agarró y lo hojeó y me dice: mira, hermano Arsenio, aquí está su canto. Y le dije yo: ¿cuál? Y dijo él: este. Y el tema del canto se llamaba Soy débil. No me gustó que me haya dicho que era un débil, pero, hermanos, es en los débiles en donde Dios actúa poderosamente. Actuó poderosamente en el apóstol Pablo. Entonces, Jesús, hermanos, nos enseña que a Él le encanta usar a los débiles. Sí, es verdad, es una realidad que a nosotros
solemos negar, mis hermanos, nuestras debilidades, hasta las defendemos. No les digo lo que me pasó, las excusamos, hermanos, las ocultamos y hasta las resistimos. Eso, hermanos, es lo que impide a nuestro Dios usarnos de manera como Él desea. Mientras usted no entienda que es una persona débil, Dios no va a actuar poderosamente en usted. Había un hermano que me decía: hermano Arsenio, este himno es el himno de mi vida. Y le dije: ¿cuál es? Y dijo: tal como soy. Ese que dice así: tal como soy, sin más decir, dice el canto. Le dije: sí, hermano, pero no agarre ese texto para vivir una vida de pecado. No. Somos cristianos y debemos esforzarnos por no pecar, por vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No nos justificamos cuando Juan dice que todos somos pecadores. No nos justifiquemos donde dice que si pecamos tenemos abogado para con Dios. No ponemos triste a nuestro Dios cuando estamos en pecado. Dios tiene, hermanos, una perspectiva diferente a nuestras debilidades. Sí, mis hermanos. Yo los invito a ustedes a leer el libro de Isaías, capítulo 55. Vayan junto conmigo a leer esta porción de la Escritura, que nos va a ilustrar, hermanos, a nosotros lo siguiente. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Acompáñenme, que no se quede ahí. Por eso en la iglesia la gente se queda dormida. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Después dicen: no sé dónde está el texto, porque nunca mueven su Biblia. Ya llegamos ahí al versículo 9 y dice, hermanos, en el capítulo 55 de Isaías, versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios tiene una perspectiva diferente a mis debilidades. O sea, ya dijimos que nosotros tratamos de defenderlas, de excusarlas, de ocultarlas, y hasta tenemos resentimiento con aquellos que nos digan que somos débiles. Y es que todo ser humano es débil, mis hermanos, todos. Y pensamos que nosotros somos fuertes, y la perspectiva de Dios es que no lo somos. Por eso Dios a veces, mis hermanos, o muchas veces actúa en forma opuesta a lo que nosotros esperamos. Y Dios así actúa, Dios así es. ¿Usted no ha entendido a su Dios? Mire, el pueblo de Israel estaba esperando a que el Mesías llegara, hermanos, en un caballo blanco, que el Mesías llegara poderosamente, hermanos, matando y deshaciendo al pueblo romano, y no fue así. No fue así. Acuérdense, hermanos, que llegó el Mesías montado en un burrito. Eso no cabía en su mente, porque los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos. Acuérdense de Naamán, cuando le dijo a Naamán que a través del profeta que se lavara en el río, y a la perspectiva de Naamán era un río sucio. Sí, hermanos, ¿por qué la gente no se bautiza? Porque los bautismos son gratis, porque Cristo murió por sus pecados y no tenemos que pagar nada. Si los bautismos se vendieran, la gente los comprara. Y si los bautismos se rifaran, créalo que muchos no se los sacaban. Y como son gratis, pues no está en su pensamiento que algo que es gratis no sea efectivo. Sí, hermanos. ¿Se acuerdan cuando le dijo al general Josué de cómo él en su pensamiento quería acabar con los cananeos a través de la estrategia militar? ¿Y qué le dijo Dios? No, denle vueltas a Jericó y se van a caer las murallas. Hagan lo que les digo y ustedes van a vencer. Pero nosotros siempre queremos poner la parte humana y no queremos ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos, personas que dependamos de Dios. Pensemos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, sí, pero también, mis hermanos, quiere usar nuestras debilidades. ¿Para qué? Para su gloria. El apóstol Pablo nos escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjense, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando fueron a pelear, era mucha gente para pelear con aquel pueblo
extranjero. Y dijo Dios, no, el que se quiera ir a su casa que se vaya. Y fue diezmando el ejército que él tenía hasta llegar con los 300. Aquellos los cuales al tomar agua estaban alertas. Y ahí dijo Dios, con esos 300 vas a ir a acabar con aquel pueblo, para que Israel no diga que él venció, sino que Dios quiere la honra y la gloria para él. Así es que tus debilidades no son un accidente, hermano, no. Dios deliberadamente las permitió en nuestra vida, hermano. ¿Cómo ves? ¿Con qué propósito, hermano Arsenio? Pues la de demostrar su poder a través de ti. Es hermoso eso. Eso sí es bonito. Y créalo, hermano, créalo usted, hermana, que en su debilidad se manifiesta a Dios. Y sabe una cosa, algo maravilloso que ahorita platicamos en la casa de hogar, que cuando usted predica la palabra, el Espíritu Santo está en usted. Cuando usted hace buenas obras, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Dígame, ¿quién no quiere que Dios trabaje en sus vidas? Todos quisieran, pero no trabaja Dios en ellos, porque ellos se creen fuertes en su propio ser, y no es así. Los que trabajamos para el Señor dependemos de nuestro Dios, dependemos de su poder. Y todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Esa es la cuestión. Me acuerdo que decía el apóstol Pablo que nos gocemos nosotros en la imperfección, en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? ¿Cómo trabaja nuestro Dios? A Dios le encanta usar a los débiles. Y todos los seres humanos tenemos debilidades, muchas debilidades, muchos defectos e imperfecciones. Dijimos, tanto físicas, emocionales e intelectuales. ¿Sí? Y que a nosotros no nos gusta que nos digan que somos débiles. También que Dios tiene una perspectiva diferente a nuestras debilidades. A veces son un defecto, pero no, hermanos. Dios le encanta trabajar con ello. Acuérdense, somos débiles, hay debilidades, pero también hay fortalezas. Entonces Dios trabaja a través de las fortalezas también. Pero siempre y cuando usted reconozca que el grande es Dios, que Él es el poderoso, que Él es el que tiene control de todo, y de su vida, y de los suyos. Hermanos, otra cosa. Bueno, voy a mandar saludos. Cada que termine un asunto, voy a mandar saludos a nuestros hermanos que nos están sintonizando. Y espero que estas personas que están escribiendo ahí en el Facebook, voy a mandar saludos a Marieli, le mando saludos si nos está sintonizando, a Cecilia Ramírez, a nuestra hermana María Morín, también le mandamos un saludote hasta Texarkana, a la hermana Silvia Sánchez Álvarez, hasta Chihuahua, le mandamos un saludote a nuestra hermana Silvia Sánchez, y a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos están sintonizando. A nuestra hermana Graciela le mando muchos saludos, hermana, y bien contentos porque estuvimos en su hogar, hermana. Nos recibieron, hermanos, como es digno del Evangelio, y estamos bien agradecidas, hermana, porque nos atendió usted de lujo, y nuestro hermano Eder. Gracias, hermana, porque son buenos y que Dios les va a seguir prosperando. Saludos a todos mis hermanos que no los miro por aquí conectados en la caja de chat, ni los miro por ahí, pero yo sé que me están escuchando. A todos ustedes, nuestro hermano Jorge está sintonizando, y también queremos que nos mande a nuestros hermanos que están sintonizando para mandar saludos. Bien, mis hermanos, vamos a continuar porque se acaba el tiempo y se me acaba la voz. Aquí estoy frente al aire, y el aire está tremendo. Estamos viendo que el poder de Dios en tu debilidad, o en nuestras debilidades. Y dijimos que a Dios le encanta usar las debilidades. Y también a Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. No, hombre, es el ser humano que es. Pero ¿cuántos seres humanos se creen, hermanos, que impresionan a Dios? ¿Cuántos seres humanos se creen que impresionan a Dios por su fuerza, por ser autosuficientes, por tener el control de muchas cosas? No, mis hermanos, a Dios no le impresiona eso. ¿Saben ustedes cómo es atraído Dios? Dios, hermanos, dijimos, es atraído a los débiles
que admiten serlo. Jesús reconoce, mis hermanos, nuestro atributo. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dijo el Señor Jesús que los pobres en espíritu, eso es lo que Jesús reconoce en un ser humano, el que es pobre en espíritu. Y quien es pobre en espíritu es aquel que depende de Dios, es la persona humilde. Sí, esta es la actitud que Dios, hermanos, bendice. Hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a los ordinarios, para hacer cosas extraordinarias a pesar de su debilidad. Eso es lo hermoso, eso es lo bonito de cómo nosotros, personas insignificantes, mis hermanos, Dios ha pulido a cada uno de nosotros para hacer su obra. Sí, personas, hermanos, que ni siquiera podíamos hablar en público y lo hacemos. Personas, hermanos, con una clase baja, con lo que usted quiera, ahora podemos, hermanos, usar de las riquezas de nuestro Dios. Y usted lo hace, mi hermano, mi hermana. Y eso es lo que reconoce el Señor. Los ordinarios pueden hacer cosas extraordinarias a pesar de las debilidades. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si Dios usara a las personas perfectas? Pues le voy a decir que nada sería hecho porque nada es perfecto. Ándele, fíjese bien, que Dios use a los imperfectos es muy alentador para usted y para mí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Entonces Dios me puede usar a mí que me faltan muchas capacidades, a mí que no soy una persona con mucha fuerza o autosuficiencia, a mí que la gente desprecia. Es donde Dios puede actuar, y eso es lo hermoso. A lo despreciable, a lo que el mundo aborrece, a lo que el mundo desprecia, el Señor lo hace poderoso. Sí, poderoso en la obra de Dios. Una debilidad, hermanos, o un aguijón no es un pecado, escuche bien, ni es un vicio, ni es un defecto de carácter que puedas cambiar. No. Una debilidad, hermano, hermana, es cualquier limitación que nosotros tengamos. Una limitación que heredamos y que no tenemos nosotros el poder para cambiarla. ¿Cuántas personas, mis hermanos, hemos recibido y hemos heredado tantas cosas que nos han hecho a nosotros personas débiles? Una debilidad puede ser una limitación tanto física como emocional, hasta intelectual. Fíjese bien, en cuanto a lo físico, podemos tener, hermanos, una enfermedad crónica, pero más sin embargo Dios nos utiliza para que la gente vea que yo y tú tenemos fe en Dios y pueda ver que aún y con nuestra enfermedad crónica glorificamos a Dios. A los débiles Dios utiliza. Dios a los sanos, ¿para qué? A los que se creen autosuficientes, ¿para qué? ¿De qué manera van a glorificar a Dios? ¿Cuántos no dicen lo siguiente? No, yo no necesito ir a la iglesia para que se me quite lo borracho. Yo no necesito ir a la iglesia para que se me quite esto, para que se me quite aquello. Antes no dicen, yo no voy a la iglesia para que se me quite lo feo. No lo van a decir. Eso no se les va a quitar. No, al menos que se hagan una cirugía, como muchos y muchas lo hacen. Bueno, esa es otra cosa, Arsenio. Tenemos debilidades, mis hermanos, que puede ser una limitación, tanto física, ya dijimos, como las enfermedades crónicas. También, mis hermanos, la falta de energía. Saben que su servidor, hermanos, siempre batalló para ser una persona con mucha energía. Créalo. Ahora de viejo me doy cuenta que toda mi vida me faltaron plaquetas. Sí, hermanos. Pero aún y eso, miren, el Señor nos trae movidos, nos trae de aquí para allá. Sí, eso fue heredado, hermanos. También la incapacidad. ¿Cuántas personas como Mefiboset, aquel, hermanos, paralítico? ¿Cuántos, hermanos? Podemos ver nosotros a ese hombrecillo que en su cuerpo, con el tallo de su cuerpo, con un pedazo de pie, sin brazos, mis hermanos, ¿verdad? Esa persona puede glorificar a Dios, y de hecho él habla de Dios. Yo no le voy a acusar de que se vaya al infierno, no, simplemente estoy diciendo que él quiere glorificar a Dios. Y si Dios lo puso para que nosotros podamos ver, y podamos ver lo que el muchacho anda activo aquí y allá,
y según el poder de Dios lo anda usando a él, pues créamelo usted, mi hermana, que con piernas, que con brazos y con un cuerpo entero, a veces no hacemos la obra de Dios como debiéramos, pero Dios utiliza las debilidades que nosotros tenemos, y es que estamos viendo lo que es una debilidad, ¿sí? Que es cualquier limitación que nosotros tengamos o heredamos, y no podemos cambiarla. En cuanto a lo emocional, ¿cuántos traumas? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántas personas han sido y sufrido violación? Han sido maltratadas diciéndoles no sirves para nada. Aborto del demonio, ¿cuántas veces no los han tratado así? Y las personas viven sumisas en sí mismas. Bueno, Dios a esas personas, si quieren ellos confiar en Dios, Dios los va a transformar. ¿Cuántas personas excéntricas no lo hay? Y que de repente se dan cuenta que conocieron al Señor y el Señor las transformó. En cuanto al intelecto, ¿cuánta gente, mis hermanos, hay con limitaciones intelectuales? Yo conozco de varios predicadores, hermanos, y lo sé porque son mis hermanos y hemos platicado. Uno de ellos que no fue ni a la primaria. Pues hablando de predicadores, pues decía nuestro hermano Samuel que pues, en un rancho hasta tercer año, y el hermano bueno para predicar y de memoria, y conocía la enseñanza, la palabra de Dios, mis hermanos, sin tanta educación, y glorificó a su Dios. Otros predicadores que hicieron hasta 2 escuelas, hermanos, estudiando la palabra, y no porque necesitaran otros 2 años para aprender, sino porque ellos, hermanos, querían ser mejores. Sí. ¿Cuántos hermanos tartamudos se pasan al púlpito, hermanos, y predican de lujo? Hermanos que batallan, hermanos, hasta para levantar y verte a los ojos, y están al frente y se transforman, y han cambiado su vida, hermanos, porque han confiado en Dios. No todos somos, hermanos, súper inteligentes, no todos somos súper talentosos. Si así no fuera, pues Dios nos te usaría. Mas sin embargo, Dios nos usa. Y sabe usted una cosa, a Dios no lo detiene nuestras limitaciones, para nada. En la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, podemos ver que nosotros somos vasos de barro. Fíjense, dígame usted, ¿qué es un vaso de barro? Un vaso de barro, hermanos, pues no es nada. Y luego Dios en esos vasos de barro viene y guarda ese tesoro. Viene y guarda, hermanos, ese poder del Evangelio para la excelencia de su gloria. Si nosotros nos miráramos, hermanos, y miráramos a los ricos o a la gente de cuerpo bonito, diríamos, no, pues esos son de Dios. Los gordos, prietos, feos y esos son del diablo. Pero no, hermanos, nuestros pensamientos de nuestro Dios no son igual a los de nosotros. Somos como la artesanía, mis hermanos, esa común, frágiles, defectuosos, fáciles de quebrar. Bueno, pues para que sepa que a Dios no lo detienen las limitaciones. Tú como cristiano, tú como ser humano que me estás escuchando, porque sé que va a llegar a tus oídos este tema, reconoce tus debilidades, admite que eres imperfecto. A ti, hermano en Cristo, que te crees perfecto, reconoce tus debilidades, si no el Señor nunca va a trabajar en tu vida. No pretendas, fíjate bien, no pretendas tener todo bajo control, porque no es así. Identifica tus debilidades, hermano. Hay grandes confesiones en el Antiguo Testamento que los hicieron grandes. Usted recuerda al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando le dijo Cristo que quién era él, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa confesión, hermanos, de ver a ese joven de 30 y tantos años ante aquel Pedro, tal vez mayor de edad que Jesús, y Jesús reconociendo, hermanos, que él era Dios, le dijo, tú eres el Cristo. O sea, tú eres más que yo, Jesús. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15, dijo, somos hombres semejantes a vosotros.
Hermanos, la humildad, la pobreza de espíritu que tenía el apóstol Pablo, no reconoció como hoy los curas que quieren que les besen las manos, los pies a esos pecadores. La pregunta es que si quieres que Dios te use, pues conoce quién es Dios y quién eres tú. ¿Ya sabe quién eres tú? Una persona débil. Muchos líderes se olvidan de esto, hermanos. Sí, se creen tejidos a mano. Y más aquellos que van y estudian en una universidad americana, en una escuela con títulos y terminan con otros, en vez de que salgan más humildes, en vez de que salgan como cristianos verdaderos, salen hechos para perjudicarse a sí mismo. Se creen la mamá de los pollitos, se creen tejidos a mano, pedazo de lodo con ojos, dijo aquel. Eso es lo que son, hermanos. No reconocen sus debilidades, por eso Dios no trabaja en ellos. Andan detrás del dinero porque estudiaron más, quieren más dinero. Estudié en la universidad y yo pretendo $6,000 por mes. Espérate, pues si un pobre allá de Torreón, de Monterrey, de las escuelas de México, con que les den de comer, tú quieres esto y quieres lo demás. Espérate, pues si vas a servir a Dios. Bueno, pobres pecadores, digo, pobres hermanos, digo, estos que no reconocen quiénes son, se les olvida que son seres humanos, que son polvo. Alégrate en tus debilidades, dice el apóstol Pablo. Los voy a invitar a que lean junto conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, que ya leímos ahorita. Usted recuerda que leímos de cómo Cristo fue crucificado en debilidad y cómo también nosotros, mis hermanos, fíjense, estamos en Cristo Jesús, pero en Dios somos poderosos, dice la Escritura, porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En el versículo 10, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ahí la misma carta, capítulo 12, versos 9 y 10, donde Pablo había dicho, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego dice el 10, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades, dice el apóstol Pablo. Entonces soy fuerte. Cuando estés débil, te darás cuenta que tú dependes de Dios. Sí. Cuando seas débil o que te sientas débil y que sepas que lo eres, entonces dependes de Dios. Eso es hermoso, depender de Dios y de nadie más. Las debilidades, mis hermanos, provienen de la arrogancia. Ojo, las debilidades provienen de la arrogancia. Así es que lo que tenemos que hacer nosotros es mantener nuestra humildad. Dice la Escritura en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, no me inflara, no me la creyera, no fuera un soberbio, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo ahí es débil y que las debilidades provienen de la arrogancia. Sí, hermanos, por lo tanto debemos mantenernos humildes. Dios nos conecta a nosotros una debilidad con una fortaleza. ¿Para qué? Para mantener nuestro ego controlado. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue hasta el tercer cielo. Si el apóstol Juan fue hasta el tercer cielo, pues también él lo fue. Si Juan y los demás fueron apóstoles de Jesucristo, también Pablo. Pablo tenía el poder de Dios para hacer lo que quisiera. No,
no era para lo que él quisiera, sino para glorificar a Dios. Y Dios sabía que Pablo le servía y le daba todo a manos llenas, todas sus riquezas en Cristo Jesús. Así es que si usted quiere que Dios le use, pues lo que tiene que hacer es reconocer que usted es una persona débil y que Dios va a actuar poderosamente en su vida. Así es que Pablo tenía mucho de qué gloriarse como persona, y para que no lo hiciera se le dio un aguijón, una debilidad, una limitación. Mis hermanos, puede actuar como un regulador. Gedeón, ya les dije, con 32,000 soldados redujo su ejército a 300 hombres, que iba a pelear contra 135,000. ¿Y saben qué? Se dio cuenta, hermanos, que debía reconocer que Dios es el poderoso cuando Dios le empezó a decir que queden 300. Así es que Israel debía reconocer que Dios es el poderoso y no ellos. La debilidad, mis hermanos, nos anima al compañerismo. Sí, cuando todos somos débiles, hermanos, nos juntamos. Cuando usted mira manadas de leones, manadas de coyotes, si ellos andan solos, son tímidos, son miedosos, pero cuando andan en manada, se ayudan mutuamente. Así es, hermanos, los que estamos en la iglesia y somos débiles, entonces hay compañerismo. Pero cuando en la iglesia hay soberbios, cuando en la iglesia hay personas que se creen más que los otros, lo que hacen, mis hermanos, es lo contrario. Dividen, desunen, no necesitan a nadie, pero unidos podemos más, y es a través de esa debilidad. Así es que cuando usted mire una congregación contenta, que glorifica a su Dios, es porque todos los que están ahí son personas débiles que dependen de Dios. Decía mi padre, ¿ves ese viejito que va y viene cada rato a la iglesia? En esa bolsita que él lleva colgando, va cargada de pecados, porque el viejito peca y va a llevar los pecados y él los trae, y ahí va y los lleva y los vuelve a cargar y ahí los lleva. Allá anda ese pobre pecador, dijo mi padre. Y le dije, ¿y usted no es pecadora para que no va a la iglesia? Dijo, estamos hablando de él. Bueno, vean, hermanos, mi padre no se creía un débil, por eso no glorificaba a Dios. Pero aquel hermano que no salía de la iglesia sabía y se daba cuenta que estaba mal con Dios y que necesitaba de su Dios. Sí, mis hermanos, los que no salimos de la iglesia, los que estamos en ella metidos, tarde, mañana y tarde, y que estamos, hermanos, miércoles y cualquier momento que hay lugar para adorar a Dios, nos parece que no alcanzamos el cielo, nos parece que no alcanzamos la vida eterna, que necesitamos y dependemos de nuestro Dios. Todos, pero todos los gigantes, hermanos, de Dios fueron personas débiles. De veras, hermanos, sí. Todos aquellos que usted puede ver en Hebreos capítulo 11, ahí los hombres de fe, todos fueron débiles. ¿Como quién, hermano? Ahí le va. ¿Usted recuerda a Moisés? ¿Saben cuál fue su debilidad de Moisés? El temperamento. Con su temperamento que tenía Moisés, no era cualquier cosa, hermanos. Fíjense, mató a aquel egipcio, ¿recuerdan? Sí, mató a un egipcio por su carácter, por su temperamento. Golpeó la roca, acuérdense, hermanos, cuando no glorificó a Dios y le tiró el golpe a la roca. ¿Se acuerda usted de los 10 mandamientos? ¿Qué les hizo? Sí, los quebró. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Lo transformó, hermanos. Lo transformó en el más manso. Números capítulo 12, versículo 3. Eso fue. ¿Cómo ven? ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? ¿Saben cuál era la debilidad de Gedeón? La baja estima. Era muy inseguro, muy profunda su inseguridad. ¿Y saben qué hizo Dios con él? Lo hizo un varón esforzado, lo hizo un varón valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12. ¿Recuerdan a Abraham?
¿Sí? ¿Saben cuál era la debilidad de Abraham? Su temor. Sí, hermanos. Su esposa decía que era su hermana. ¿Cuántas veces no estuvo a punto de morir por andar diciendo que era su hermana, para que no le hicieran daño, para que no muriera? ¿Y saben qué hizo Dios con él? Lo transformó en el padre de todos los creyentes. ¿Y cómo no recordar al apóstol Pedro? La debilidad del apóstol Pedro es que era impulsivo, de una voluntad débil. Pedro, una piedra pequeña, de Mateo capítulo 16, versículo 18. A él lo hicieron un líder, hermanos, a un hombre fuerte, porque reconoció su debilidad. Se agarró llorando cuando le dijo el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y se agarró llorando aquel. Y no nada más él lloró, yo también lloré. Dice que también usted, reconociendo que Dios es el grande. Fíjense hasta dónde me vine. Se me olvidó David. David el adúltero. Esa era la debilidad de David, el adulterio. Cayó en adulterio. Él adulteró. ¿Y saben qué hizo Dios de él? Un varón conforme al corazón de él. Un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando reconoció David, hermanos, que su adulterio no había sido algo bueno, y cuando mandó asesinar a su marido, no, él reconoció su falta y le dijo a Dios que quitara su mal. Reconoció su pecado. Reconozca que es débil usted. ¿Y qué hablar de Juan? El apóstol Juan, débil. Fíjense, su debilidad de Juan era que era arrogante. El apóstol Juan junto con su hermano eran arrogantes. Juan era el hijo del trueno. Fíjense el carácter que tenía. ¿Y en qué lo transformó Dios? ¿En qué? En el apóstol del amor. En Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, nos dice la escritura lo siguiente. Vaya junto conmigo. Cabo, el hermano Jorge no nos va a cerrar la programación hoy. Dijo que hasta que se acabe, hasta que se canse el cuerpo, dice. ¿Verdad, hermano Jorge? Mandó saludos a Coque, que nos está escuchando. Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice la escritura. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Pero vean, hermanos, el 34, apagaron fuegos impetuosos como Sadrach, Mesach y Abednego, evitaron filo de espada como Elías y Jeremías. Dice que sacaron fuerzas de debilidad y que se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¿De dónde? ¿De dónde? De la debilidad. Dios quiere tomar tu debilidad, hermano. Dios quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla. Comparte tus debilidades. Dinos cuál es tu debilidad. Todos somos débiles. Dímelas, escríbelas. Cuéntaselas a quien más confianza le tengas. No, que todos lo sepan. El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo compartió sus debilidades con nosotros. Él así lo hizo, hermanos. Él nos enseñó sus fallas que él tuvo. Usted recuerda de Romanos capítulo 7, versículo 19, cuando el apóstol Pablo decía: no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero hago. Fíjense, sus sentimientos que el apóstol Pablo tenía nos los contó. Decía que pues no estaba bien lo que hacía, pero más sin embargo, pues, ¿qué más podía hacer? Fíjense lo que dice la Escritura en segunda carta de los Corintios, capítulo 6, verso 11. Capítulo 6, el apóstol Pablo nos presenta sus emociones. Fíjense lo que dice el versículo 11, hermanos. Déjenme se lo leo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, mi afecto por ustedes, Corintios, no ha disminuido. No estáis estrechos en nosotros. Si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. O sea, Pablo sabía sus sentimientos, él no les ocultó nada, les habló acerca de sus frustraciones. En el capítulo 1, verso 8, les habló acerca de que estaban abrumados, pero que había perdido toda esperanza. Le habló de sus temores a los corintios. Capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo dijo que con mucha debilidad, mucho temor y temblor estuvo entre ellos. Nuestras fortalezas, ¿saben qué es lo que crean, hermanos? Competencias. Sí. Nuestras fortalezas crean competencias. Hay predicadores que creen que predican mejor que los demás. Sí, hermanos. Hay hermanos que cantan muy bonito y dicen, yo canto mejor. En la iglesia podemos ver hermanos que pasan a predicar para demostrarle al otro que hace mejor los temas. La hermana lleva mejor comida, entre comillas, para demostrar que ella guisa más rico que la otra. En el aseo, limpian y hacen el aseo en las congregaciones, no para que esté limpio y oloroso, para que Dios se agrade, lo hacen para decirle a la hermana, cuando usted lo hace más cochino, lo hace más sucio, y no es así, hermanos. No es, cuando a veces nosotros somos capaces, lo que hace, hermanos, es crear competencias. Acuérdense, las debilidades crean unidad, pero las fortalezas crean competencias. ¿A quién queremos impresionar? ¿A quién queremos influenciar con esas cuestiones? En el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad, hermanito. Es la credibilidad, no la perfección. No hay perfecto, no hay perfección. Esa llegará cuando Cristo venga y cuando se quite esa carne que está en nosotros. Esa carne cochina y contumaz que en vez de avanzar va para atrás. Esa carne que roba las bendiciones del alma, que no quiere permitir que nosotros vayamos al cielo, mas sin embargo daremos cuenta de ella. Así es que a trabajar hay que poner esa carne que se sujete al Espíritu. Gloríate en las debilidades, como dijo el Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo que hago, lo hago porque Dios me ayuda, dice el apóstol Pablo. Bendito sea Dios que nos ha dado este tema, para que nosotros aprendamos que si nos creemos autosuficientes, no somos nadie. No nos mostremos ante la gente, mis hermanos, como personas autosuficientes e insuperables. Mejor obsérvate tú como un trofeo de gracia, como eso que ha hecho Dios en tu vida. Así es. Bien, hermanos, pues quisiéramos tener más tiempo. Ahorita ya son las... Mira, hermano, bien puntual. Sí. Vamos a mandar saludos. Aquí estoy afuera de mi casa, hermano, al lado de mi puerta. Ha llovido mucho aquí en esta área, me imagino como también por allá. Ya está medio resfriado, fíjese. Estoy bien contento porque las veces pasadas quería transmitir desde aquí y era un calorón tremendo, así es que Dios no nos da gusto, ¿verdad? Dice nuestro hermano, saludos a Coque. Le mandamos saludos a Coque Muñiz.
a Coque, el de los dinosaurios, a Coque de Misión. Saludos, Coque. A ver cuándo vienes pronto por acá y te miro que andas por aquí, por allá andas de paseo. Ya métete a la escuela a estudiar, Coque. Si no, no vas a ver nada, no vas a predicar nada. Saludos a nuestra hermana Betty Morales. Saludos, hermana Betty Morales. Dios nos la bendiga. Hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos, hermana. A nuestra hermana Marisela Martínez de Misión le mandamos también muchos saludos. A Alex y a Betty González de Monterrey. Saludos, hermana, Dios le guarde y le bendiga. Le esperamos el próximo martes a todos ustedes. A nuestra hermana Verónica Pérez, hasta Valle Hermoso, le mandamos saludos, hermana. Hasta el Valle Hermoso, Tamaulipas. A nuestro hermano Homero González de San Benito, Texas. Y dice nuestro hermano que apenas empezó a llover en Mission, Texas. Saludos también a nuestros hermanos en Socorro, Texas. A nuestros hermanos Pina, a nuestro hermano Eder, a nuestra hermana Graciela, y también de paso a nuestra hermana Macrina, a nuestro hermano Juan, que Dios les bendiga grandemente a todos ellos, a mi hermano Boni, que sé que nos va a sintonizar. Ahorita ya vamos a concluir y esta predicación